En aquellos días, el emperador romano Augusto promulgó un decreto ordenando lo siguiente: se deberá de hacer el censo de los habitantes del imperio. Este censo fue el primero que se realizó en toda la historia. El mandato de Quirino, gobernador de Siria. Todos iban a inscribirse en su ciudad de origen. También José, por ser de la descendencia y familia del rey David, subió desde Galilea, desde la ciudad de Nazaret a Judea, a la ciudad de David que se llamaba Belén, para inscribirse con María, su esposa, que estaba encinta. Mientras estaban en Belén, le llegó la hora a María, el tiempo del parto, y dio a luz a su primogénito. Lo envolvió en pañales y lo acostó sobre un pesebre, porque no había sitio en la posada para ellos. Había en aquellos campos unos pastores que pasaban la noche en pleno campo, cuidando a sus ovejas. Un ángel del Señor se les presentó, y con la gloria del Señor los envolvió con su luz. Entonces sintieron mucho miedo, pero el ángel les dijo: no teman, pues les anuncio una gran alegría, que lo será para ustedes y para todos los pueblos. Les ha nacido hoy en la ciudad del Belén un Salvador, que es el Mesías, el Señor. Esto les servirá de señal. Encontrarán al niño envuelto en pañales y acostado junto a la burra y a un toro en el pesebre. Y de repente se reunieron con el ángel muchos otros ángeles cantando y alabando a Dios, diciendo: Gloria en Caelis, gloria en los cielos, y en la tierra paz a los hombres que gozan de su amor. Cuando los ángeles regresaron al cielo, los pastores decían unos a otros: vamos a Belén, a ver eso que ha sucedido, que el Señor nos ha anunciado. Fueron deprisa y encontraron a María, a José y el niño acostados en el pesebre. Al verlo, contaron lo que el ángel les había dicho de este niño. Y cuantos escuchaban lo que decían, los pastores se quedaban admirados. María, por su parte, conservaba todo esto en recuerdos y los meditaba en su corazón. Los pastores regresaron glorificando y alabando a Dios, porque todo lo habían visto y oído, era tal como se les había dicho. A los 8 días, cuando lo circuncidaron, le pusieron por nombre Jesús, como lo había llamado el ángel antes de su concepción. Este pequeño niño que viene a redimir al mundo se llama Jesús. Pero Jesús puede estar allá afuera, en tu prójimo, en aquel niño que ves vendiendo chicles, en aquel niño que ves pidiendo, en aquel niño que tiene que ayudar en los puestos de sus padres para salir adelante, en aquel niño que dices que es un problema. Jesús no se esconde, se muestra al mundo en nosotros, mas sin en cambio el ser humano cierra sus ojos para no verlo, para no identificarlo. Te voy a hacer una pregunta. ¿Cuándo has visto a Jesús? Y no me refiero al Jesús de yeso, me refiero al Jesús vivo que está en los niños, al Jesús vivo que está en las niñas, al Jesús vivo que está en tu madre, en tu padre, en tu hermano. ¿Cuándo lo has visto? Te daré unos segundos, piénsalo. Ese mismo Jesús que está en pañales, ese mismo Jesús que le dices el Mesías, el que me redimió. Quiero que pienses una vez más. ¿Has visto ese Jesús? Te puedo decir que ese Jesús no se encuentra en los templos esperando
a ser arrullado, no se encuentra en el nacimiento, se encuentra afuera, con aquellos que tú a veces ignoras, a veces les gritas, a veces los humillas, a veces les enseñas a tus hijos que no es digno de su compañía. Ese mismo Jesús es el que está vivo, ese mismo Jesús es por el que tenemos que ver. Ese Jesús que dijo: venid a mí todos los pueblos y dejad que se acerquen los niños, porque quien es como ellos recibirá el reino de Dios. Es decir, tenemos que ver a los Jesuses que están allá afuera, sin juicio, sin ponerle bueno o malo, sin ponerle etiquetas como latoso, como pobre. Hay que verlos como viéramos a ese niño Jesús, a ese Salvador. Y a María tampoco está en el nacimiento. Cuando hemos visto a esas Marías que están allá afuera, luchando por sacar 2, 3, 4 hijos adelante, las juzgamos, pensando que, no se merecen vuestra ayuda, pero es cuando más necesitan nuestra ayuda. Accionemos, porque María está en todas las madres que están allá afuera sufrientes, padecientes, porque no saben cómo alimentar a sus pequeños. Y a tu María también, ¿cómo la tratas? A tu madre, porque como trates a esa personificación de María, es como estás enseñándole a tus hijos que traten. Así que piensa, y ese José que está ahí, también piensa cómo has sido con él. Ese José que lo da todo, que ha hecho muchas cosas por ti. Ese José que puede haber estado enfermo, puede haber estado fuera de casa. Piensa, a lo mejor no es el padre que tú hubieras querido o el que habías deseado, pero es el que tienes en este momento. Y padre nada más tienes uno. Pero no justifico sus acciones, sus pensamientos, lo que ha hecho. Piensa esto de otra forma. ¿A ti cómo te gustaría que fueras tú como padre? Piensa que tu papá no es como lo has visto, sino como lo hicieron. Ese José, el hombre justo, que decidió aceptar la misión de cuidar al Hijo de Dios, de cuidar a ese pequeño que sería la gloria para el pueblo de Israel. Imagínate cuánto no sufrió, cuánto no estuvo dispuesto a dar por su hijo, pese a que no era de él, pese a que venía de origen divino. Piénselo. Y tú piensa cuánto has hecho por los tuyos, ya sea sobrinos, primos, hermanos, por tus conocidos. Piensa eso. ¿Por qué? Porque ya te dije, Jesús está vivo, está allá afuera en cada uno de nosotros, en cada uno de tus hermanos, de tus sobrinos, de tus primos. Son el reflejo de un Jesús viviente y no de un Jesús que está sin movimiento, que está en un pesebre de yeso. Jesús está vivo y nosotros tenemos que reconocerlo.